para colaborarles en cualquier dificultad que tengan frente a eso de la evaluación o frente a las actividades, ¿sí? Miren, ya son las últimas clases que tienen conmigo, la última clase para que ustedes puedan ya ver otras asignaturas desde la otra semana. Entonces, pues quede todo bien comprendido, que ya una vez que usted tenga todo lo que es la plataforma, ya usted tiene aprobada mi asignatura, una vez que tenga todo. Pero si es que le falta algo, chuta, puede hasta reprobar, así que trate de hacer las actividades. A ver, dice, ¿quiere salir del sitio? Sí, pongámosle que sí. Ya. Miren, a ver, a ver, a ver. Ya le puse que sí. Ya, entonces les voy a indicar paso a paso. Ya, miren, la evaluación está aquí cargada, primer periodo. Miércoles se abre a las 9 de la noche hoy día y se cierra este viernes a las 11 de la noche, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener muy en cuenta que ustedes trabajen en esta parte, ¿ya? Y tiene 10 preguntas y siempre en cada pregunta va a ser una sola respuesta. Da un clic en la respuesta correcta y ya se va guardando, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Otra de las cosas es solicitarles que vayan ustedes resolviendo las actividades que se va proponiendo. Sí, se está proponiendo aquí las autoevaluaciones, se va aquí las tareas, háganlas. Y de esa manera ustedes van a tener las calificaciones completas. ¿Sí? En cada sección pues está actividad, autoevaluación y actividades de acorde a la temática. ¿Sí? Entonces hagan todas estas actividades y con eso ustedes ya tienen 10 puntos. Los otros 10 puntos pues los saca en evaluación, hago el promedio y eso va a ser su nota. Recuerden que me gustaría verle a Andy, me gustaría verle a Talía con 10 sobre 10, 9 sobre 9 exonerados del examen de grado, porque si usted tiene algo alto puntaje, pues lógicamente que se puede exonerar, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Haciendo estas actividades de la plataforma, haciendo la evaluación correctamente, ¿sí? Ya. Hasta aquí, de acuerdo a a la introducción que le di de una manera explicativa del proceso de la evaluación y de calificaciones. ¿Hay preguntas o puedo continuar? Creo que puedo continuar, ¿sí? Si no hay preguntas. Bien, bien, vamos a continuar. A ver, perdón un ratito por aquí. Son tercero de bachillerato, estudios sociales esta hora. Acá, ya. Miren, la semana anterior habíamos hablado sobre la construcción de la democracia, hemos hablado sobre América Latina durante la Segunda Guerra Mundial, la descolonización, hablamos sobre la Guerra del Golfo, el origen y discusión de la Unión Soviética, conflictos en sí contemporáneos. Pero el día de hoy vamos a cerrar este tema con los problemas del mundo contemporáneo que va de la par a los temas anteriores que hemos visto y cómo la violencia intrafamiliar es otro mal para el siglo. ¿Sí? Entonces, estos dos temas van unidos. El día de hoy vamos a trabajarlos. Por lo tanto, empezamos con la presentación número 12. Voy a hacerlo más preciso en la explicación porque necesitamos también ver unas breves preguntas del examen que hoy día se les habilita. Voy a poner en pantalla completa.
Hoy empieza un nuevo vuelo, un lienzo en blanco bajo el cielo. Con cada paso vas creciendo, el futuro lo vas tejiendo. No temas al error, es parte del motor. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Bien, voy a ir avanzando un poquito rápido porque tenemos algunas actividades que desarrollar, ¿sí? Entonces, solo por iniciar, miren esta imagen que prácticamente gente con combos, gente aquí abajo caminando, no es por el conflicto entre ellos, sino este símbolo de que están tumbando una muralla que les dividía, ¿sí? Entonces, miren, dándose aquí la mano, familiares saludándose a los tiempos, y era una Alemania que se dividió a través de un muro de Berlín. Es un muro que se está derribando. Y en este sentido dice, bienvenidos, los siglos XIX y XX no son simplemente pasados, son la fase más crucial de la transformación de la humanidad. Quienes vivieron aquellas mutaciones sabían que el mundo cambiaba. Hoy, al adentrarnos en el siglo XXI, experimentamos un proceso idéntico, ¿sí? Por ejemplo, miren aquí tenemos una realidad. Miren ahora en el siglo XXI. ¿Sí? Puede ser un iPhone, puede ser un Samsung, lo que sea, un celular. Aquí está la marca, sí, pero nunca la he visto. Pero miren, aquí las diferentes aplicaciones. Nosotros estamos hoy en día en una carrera y una competencia de aplicaciones que nos ayudan para todas las actividades. Hay una aplicación hasta para que usted pida el taxi, hay una aplicación para que usted vea el clima, hay una aplicación para que usted pueda hacer sus actividades educativas, hay una aplicación para que le pueda llevar una contabilidad, hay una aplicación para que usted pueda incluso pedir que un medicamento que será bueno para tal síntomas de salud. Y así, miren, el mundo digital se ha llenado dentro de sí, de un dispositivo con muchas aplicaciones que usted puede ir organizando su vida tecnológica. Y entonces, mire, este mapa que estamos viendo es totalmente diferente. Mientras acá la comunicación es de tú a tú, que teníamos una injerencia por estar juntos, acá qué diferente, ¿no? A veces en un comedor estamos separados. No nos divide el plato de comida, no nos divide la diferencia de líquido que estamos tomando. Lo que nos divide es que cada uno coge un celular. ¿Sí? Eso es nada más para poder diferenciar este, este, esta presentación inicial. La historia es el código fuente de tu vida diaria, dice, ¿sí? Entonces, miren, bueno, nosotros tenemos ahora noticias, unos titulares globales, una economía que la conocemos, las tendencias de mercado, una geopolítica, el mapa de influencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a una persona que está prácticamente manejando un mundo digital grande. Por eso es que hoy aprenderás a identificar los grandes cambios y conflictos que definen nuestro presente. Entender el mundo actual es el único camino para descifrar las noticias que consumimos, las crisis económicas que nos afectan y la geopolítica que está moldeando nuestro futuro. Bueno, voy a pasar un poquito esto de las preguntas. Dice el nacimiento de la única superpotencia mundial. El derrumbe, la caída de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos sin rivales en el tablero geopolítico. Sí, Estados Unidos quedó como la potencia universal. El gendarme mundial, pues la victoria en la Guerra Fría borró el fantasma de Vietnam. Washington asume el control de vigilancia global, actuando sin el temor a la interferencia de otras superpotencias. Washington, pues es Estados Unidos. Mire, por eso es que aquí vemos a la bandera de Estados Unidos flamear y íntegra y derribando a otros muros, a otros lugares.
Entonces fue así pues el episodio de una guerra fría que quedó en un éxito prácticamente una potencia que es Estados Unidos. La guerra del Golfo y las pruebas del gendarme mundial, ¿sí? El detonante, pues muchos escucharon a Saddam Hussein que invade el rico estado de Kuwait para paliar la pérdida de su guerra previa con Irak. Cuando nosotros escuchamos Irán, todo eso, Kuwait más aún, estamos centrados en el petróleo, ¿no? Entonces por ahí va la dinámica por donde hubieron los conflictos grandes. Entonces uno de los conflictos que se da para poder obtener este recurso natural que se encuentra en estos países, pues es ingresando a este conflicto del Golfo para poder administrar y sobre todo imponerse dentro de sus lugares. Y eso lo va a hacer pues Irak, Kuwait, Japón, como vemos aquí, Países Bajos, países, perdón, árabes, la OTAN, la ONU, ¿sí? Bien, pasamos unas dos diapositivas más, ¿sí? El laberinto del proceso de paz árabe-Israel, ¿sí? Aquí, bueno, hay una línea de tiempo porque es periodo donde dice la intifada que estalla la revuelta palestina en Gaza contra ocupaciones israelíes. Vemos acá una proclamación en Argel, vemos acá una confederación en Madrid que realizan por estos temas anteriores y ven los acuerdos de Oslo, unas negociaciones secretas que culminan en Washington con una declaración de autonomía provisional, un destello de esperanza que terminaría igual fracasando. Ya. Por ejemplo, miren aquí qué bonito ver este mapa donde Europa pues está unida. Acá miren todo esto queda por aquí, queda España, Portugal. Me ha dicho aquí las estrellas se potencializan y hacen una sola moneda, hacen tratados y firmas que les van a llevar a una Unión Europea magnífica, pero hay una desintegración acá que esto nos lleva prácticamente a otro escenario. De ahí comienza Checoslovaquia, que se divorcia prácticamente de Yugoslavia y comenzamos que aquí comienzan a aparecer otro tipo de fuerza política, lo que es Eslovenia, Croacia, Bosnia y en sí, miren, se va armando un poquito el caos y se trunca, se triza y se divide, pues o se desintegra esta comunidad europea llamada Unión Europea. Bien, las contradicciones del nuevo orden mundial. Hay triunfos de la humanidad, hay los límites de la ONU. Miren, dos temas en unas balanzas, la cual está pesando más la tragedia, ¿sí? Ruanda y Burundi. Aquí habla de que la tragedia se centra en los conflictos brutales que existen, ¿sí? Y donde pues aquí se trata de instaurar la paz y proteger todas las vidas. Acá, chuta, lo más fácil no lo quisieron hacer, pero sí había, por ejemplo, un personaje, Mahatma Gandhi, pues es uno de los personajes que habla en Sudáfrica sobre temas de esperanza, ¿sí? Y ellos nos dan un lineamiento claro para poder salir adelante y por eso es que a este personaje le dieron el premio Nobel, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón un ratito para bajar el teclado. Bien, vamos a pasar la otra diapositiva. Miren, frente a conflictos que nosotros nos encontramos, también hay un conflicto que es preocupante.
Ya. Lo que es la violencia intrafamiliar, otro mal del siglo, nos dicen, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros también el día de hoy vamos a topar. Vamos a aumentar la pantalla. Hoy empieza un nuevo vuelo, un lienzo en blanco bajo el cielo. Con cada paso vas creciendo, el futuro lo vas tejiendo. No temas al error, es parte del motor. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica verdad. En Octavio Paz, tú harás realidad. Las palabras son tus alas, la empatía nunca falla. En cada reto, en cada meta, se encuentra oculta tu receta. Mira al frente sin temor, tú llevas el timón. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica verdad. En Octavio Paz, tú harás realidad. Bien, vamos a continuar con nuestra temática. Espérenme un ratito para verificar el audio si está activo. Sí está. Ya, entonces miren, aquí nosotros, bueno, voy a prender acá la cámara también. Eso. Miren, vamos a ver los ecos del conflicto familiar y global, sí. Hoy en día estamos con esa, se puede decir, esa debilidad en el planeta, eh, donde hay valores que se han invertido, valores que se han relativizado dentro de la familia, donde hemos perdido el, el orden familiar y lamentablemente hay un montón de tipos de familia, lo que nos ha llevado a una gran diversidad y eso lógicamente nos ha llevado a un conflicto. Bien. A través de este tema tenemos que identificar la mecánica de la violencia familiar y el aprendizaje histórico de los grandes conflictos, ¿sí? Entender las raíces del conflicto desde el hogar hasta el escenario mundial. Bien, vamos a pasar esta reflexión. Dice, la anatomía de la violencia y su naturaleza. Sí, no sé si Andy o Talía me pueden ayudar leyendo estos tres puntos. ¿Qué dice? Si me ayuda Talía, tal vez. Ya, Liz, ya estoy llegando a la casa. Ah, ya, ya. Entonces Andy tal vez está activo o no. Confírmeme nomás y yo ya me organizo. Bueno, ya les voy a ir leyendo para que ustedes vayan escuchando. Dice, la anatomía de la violencia y su naturalización. Hay una violencia física, hay una violencia psicológica y hay la naturalización. Dentro de la física es lo visible, agresiones, que más lesiones que duran hasta de desaparecer 15 días. En la parte psicológica, que es humillación, aplastamiento psicológico,
Chuta, hay una división de clases sociales, denigración de culturas, de edades, eso es psicológico. La naturaleza, ¿sí? El maltrato se torna cotidiano, conductas violentas con- constantes que la sociedad o el entorno no sanciona como tales, ¿sí? Vamos por acá. Ya, veamos acá, a ver, dice el anclaje, ¿por qué se sostienen los vínculos violentos? Chuta, es por barreras internas, aplastamiento psicológico, baja de autoestima, entre otras. Barreras externas, pues por fuentes de dependencia económica del agresor, temor al juicio social o religioso. Y miren, la falta de fe institucional, desesperanza y desconfianza. La falsa esperanza, pues hay una esperanza, una espera pasiva de un cambio espontáneo en el agresor, reacciones de disculpas típicas y promesas de que no volverán a suceder. Hacemos, dice, la intervención del Estado exige más que represión. Entonces hay una protección y normativa. Hay una asistencia psicológica e integral. Ya, del hogar al mundo. Aprende el ser humano de la guerra. Los grandes conflictos mundiales dejaron un legado de devastación incalculable. Sin embargo, esa misma fractura obligó a la comunidad internacional a rediseñar por completo la forma en que gestionamos nuestros peores impulsos. ¿Sí? Nosotros hoy en día, pues miren, vivimos en una ciudad acelerada. Bueno, Quito no le considero muy acelerado como otras ciudades, por ejemplo, Guayaquil más acelerado, parte comercial más fuerte. Vayan a otros países desarrollados, puede ser Estados Unidos, en Nueva York, en la avenida, chuta, esa que nunca descansa, vive acelerado. Entonces, sin embargo, en medio de esa vida acelerada, nosotros tenemos que reconocer también sobre lo que es el fortalecimiento personal. Pasamos. Ya, las cuatro pilares de la paz internacional moderna. Hay instituciones internacionales conocidas como la ONG o ONU, perdón. Hay los derechos humanos, pues estos son reconocidos a nivel global, pues hay un tema denominado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adopta esto en 1948. Hay la conciencia social, sí, un profundo se puede decir, despertar civil y político, motivado por los horrores del conflicto, impulsando la búsqueda activa de consolidación pacífica, ¿sí? Entonces hay los diferentes grupos. Un ratito que la pantalla se me va a bloquear. A ver, ya, ahí estamos. Aplicaciones guiadas. Bueno, esto es lo mismo. Este es para la prueba. Ya les voy a trabajar. Acá vamos a ir con contenido. Veamos lo de la síntesis. Dice, la escala cambia, la arquitectura de la paz es la misma. La esfera privada, violencia familiar. La esfera pública, hay guerras mundiales. Cuando se da un conflicto, abuso de poder sobre los vulnerables en la intimidad. Lo mismo la estructura protectora. Las leyes estatales y espacios comunitarios, pues es otro tema.
La sanación, dice, miren, asistencia psicológica integral y desnaturalización del maltrato, ¿sí? Miren, vemos acá la esfera pública. En la esfera pública hay el conflicto, devastación y atrocidades entre naciones, hay la estructura protectora, que es la creación de la Organización de Naciones Unidas, y convenios de Ginebra. Hay la sanación, pues, que es la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 y nueva condición social, ¿sí? Pasamos. Bien, con esto estamos ya llegando al final para poder irnos a la evaluación, ¿sí? Voy a dejar de poner un poquito la pantalla completa. Controlemos el tiempo si nos queda para ir a hacer el cuestionario. A ver, dice, la paz no es la ausencia del conflicto, sino la capacidad de manejar el conflicto a través de medios pacíficos y estructuras sólidas. ¿Sí? Es lo importante, el saber o tener esa dimensión para poder hablar con, en este caso, con sus familiares, en este caso yo con los padres de familia y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que construir la paz donde es una decisión activa, ¿sí? No sé si hay aquí alguna pregunta o continuamos. Ya. Vamos a minimizar la presentación, que es la número 13, ¿sí? Vamos a la autoevaluación, pero primero quiero ir a la evaluación del examen de aquí de esta asignatura. Ya, miren, lo que yo estoy haciendo, ustedes también tienen que realizar, ingresar, ver, abrir el primer intento y darle evaluación. Lo puede dar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, si es que yo ingreso, ya comienzo a dar con un tiempo. Invitamos en el sentido para que ustedes tengan conocimiento. Ya. A ver, vamos a hacer un medio, solo les voy a hacer de 3 preguntas, máximo 4, un simulacro. Aquí sí le pediría, no sé si Andy me puede ayudar leyendo. Yo le ayudo, Liz. A ver, Talía. Muy bien. Dice, ¿qué evento marcó el inicio de la intervención liderada por Estados Unidos en Afganistán en el 2001, en el año 2001? A. Los ataques terroristas del 11 de septiembre y el apoyo talibán al Al-Qaeda. B. Búsqueda y eliminación de supuestas armas de destrucción masiva. C. El surgimiento de las protestas democráticas de la primavera, primavera árabe. D. La anexación, la anexación de la península, ay, no alcanzo a leer, de Crimea por fuerzas extranjeras. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál creen que es la respuesta aquí? A ver, ¿qué dice? ¿Qué evento marcó el inicio de la intervención liderada por Estados Unidos en Afganistán en el año 2001? Activen sus posibles respuestas. ¿Qué dicen? A ver, La les B. doy la B, la búsqueda y eliminación de supuestas armas de destrucción masiva. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Ya, espérenme un segundito. Necesito hacer una
captura de esto. Ya. A ver, me dijo el literal B. Ya. Miren que intervención liderada de Estados Unidos en Afganistán es. Yo también hubiese puesto la B, ¿sí? Porque ya la primera instancia hubiese visto el evento. Pero ya cuando se mete por acá, por Afganistán, tenemos que ver que los ataques terroristas del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, que fue así, y el apoyo talibán de la Al-Qaeda, entonces yo sí le dejaría acá en la literal A, ¿sí? Eso nada más. Continuamos. Ya. En la segunda pregunta, miren, hay dos columnas. En esta columna nos habla la guerra civil rusa, uno, dos derechos, decretos de octubre, tres, revolución de febrero y cuatro, comunismo de guerra, ¿sí? Y aquí está con qué tengo que relacionarle. Cuando yo hago eso, tengo que verificar aquí abajo también una posible respuesta, ¿sí? ¿Dónde escojo las respuestas? Escojo aquí abajo, ¿sí? Entonces ahí les dejo un ratito. En este sentido, como está solo la compañera participante, yo sí le pediría a ver cuál de esas usted piensa que es la respuesta correcta, la A, la B, la C o la D. ¿Sí? ¿Cuál piensa que es la respuesta correcta? ¿Sí? A ver, yo le voy por esta de aquí, miren, vea. ¿Por qué? Uno ve, uno ve, la guerra civil rusa, hay conflictos entre el ejército rojo bolchevique, ve que es ruso, y el ejército blanco, que es el antibolchevique, que está dentro de Rusia. Primera respuesta acertada. Vamos con el número 2. Sí, veamos el número 2. Ya, eso estoy viéndole que vaya poco a poco usted verificando. Listo. 12, derecho de octubre. Nombre dado, primera medida. Sí, está muy bien. Y continuaría presa. Ya, muy bien. Vamos a irnos a la pregunta número 9. Ya hemos visto uno, dos. Vamos a la pregunta número 9. Dice, ¿en qué siglo se llevó a cabo principalmente el proceso de independencia de las colonias españolas en América? Observemos ahí, ¿en qué siglos pudo haber sido? A ver, a ver, vamos a ponerle aquí la número 9. Ya, dice, ¿en qué siglo se llevó a cabo principalmente el proceso de independencia de colonias españolas en América? A ver, aquí hay que hablar de miren, el proceso de independencia, no dice el proceso de conquista de las colonias. El proceso de independencia ya se da en el siglo XIX y eso lo vemos en el literal D, aquí. Este sería el... Miren, si yo contesto el literal D, puede ser que después esté en el literal A. Este es aleatorio, se mueve. Así que tengan muy presente ese tema de las preguntas, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos avanzado ya sobre lo que es la temática de sociales. He ayudado en lo que es en el refuerzo. Vamos a preguntarles a ustedes. Miren, solo tres preguntitas nada más les puse como detonante para que puedan ustedes no tener dificultades el momento de ingresar a la evaluación.
pregunta a ustedes, ¿sí? Eh, sobre el proceso de la evaluación. Talía, usted, ¿cuántas evaluaciones va a dar en sociales? ¿Cuántas evaluaciones? 9. En sociales, no. Tareas sí son 9. Tareas sí. Sí, tareas tiene 9 tareas. Ya eso, Talía, ahí sí le acertó. ¿Evaluación o autoevaluación? También tiene autoevaluaciones, 9 autoevaluaciones que tiene que hacer, ¿sí? Esas las han ido realizando semana a semana. Pero hoy día se abre esta evaluación, va a ser una sola evaluación por asignatura. Ah, Quiere de- tengo Eso quiere decir que en cada asignatura va a tener una evaluación y va a tener 3 evaluaciones en esta semana, ¿sí? Entonces eso para que tengan presente. Ya, entonces hemos hecho ya un refuerzo. Veamos sobre la actividad perdón, del día de hoy. También aquí una autoevaluación. Miren, no es muy complejo. Estas autoevaluaciones también se han caracterizado por tener un tema mínimo porque son apenas 3 preguntas. Imagínense, yo por cada pregunta les estoy poniendo 10 minutos, es mucho, ¿sí? Vamos a ver, durante la Guerra del Golfo que se dio en 1990 y 1991, la ONU autorizó la intervención militar para liberar a Kuwait. ¿Creen que está correcto o no está correcta esta? ¿Verdadero o falso? verdadero. Muy bien, sí. Vamos a verle. Ya, verdadero. Vamos a aquí a registrar como verdadero. Ya. Vamos a la siguiente pregunta de aquí de la autoevaluación. A ver, déjeme un ratito. Aquí ya. Segunda pregunta. El siglo XVIII al siglo XX fueron fundamentales porque concentraron transformaciones profundas y decisivas para la humanidad. ¿Qué dice? ¿Que son verdadero o falso esto? 19 y Verdadero. 20. Verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire, ¿por qué son fundamentales? Sí, para la humanidad. Miren, solo en el siglo XIX estamos hablando de una revolución industrial, de un cambio acelerado de producción. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos viendo que fue un cambio transformador profundo porque muchas familias dejaron sus actividades manuales, artesanales que estaban haciendo y se fueron la mayoría a las empresas, ¿sí? A la industria, perdón, a las primeras industrias que estaban moviéndose, ¿sí? Y justo en estos años, ¿sí? Y esto va a ser decisivo, por ejemplo, la Revolución Francesa también va a ser otro de los temas. Entonces, sí tienes razón, Talía, verdadero. Ya, veamos por acá. Dice, ¿cuál es una característica común de la violencia familiar según el texto? Recuerda que esa fue la segunda diapositiva que vimos, ¿sí? Dice, ¿cuál es una característica común de la violencia familiar según el texto? Se limita exclusivamente a la violencia física, puede ser física, psicológica y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. Afecta principalmente a personas de determinadas clases sociales. ¿Cuál crees que es la respuesta aquí? La B, ¿cierto? Sí. Y mira, ve, por ejemplo, me haces acuerdo de algo que justo estaba leyendo hoy día un documento sobre un acuerdo ministerial que sacaron sobre las nuevas funciones de las autoridades para poder
gestionar la parte de violencia en las instituciones, donde le dan más autoridad al rector para que pueda él conllevar estos procesos. Entonces, ahí leía, dices que no son solo físicas, son psicológicas y una serie de cosas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que la violencia familiar hoy en día se ha desatado bastante. Y la violencia, sobre todo como estaba en la diapositiva, intrafamiliar, ¿sí? Entonces, mira, eso ha desatado a que los jóvenes fácilmente ellos se inserten en grupos eh, subversivos que altera la paz. Solo hoy en la mañana, también desde anoche estaba viendo esa noticia dentro de la educación, como en la Tacunga, una institución educativa, vea, se ve enrolada en problemas serios, lo que es grupos que están alterando la paz y sobre todo la sana convivencia. Entonces, ¿de dónde están sacando los estudiantes para poder, perdón, estos sujetos para poder tenerlos ahí formaditos y que sean parte de su pandilla, lo que sea? Miren, de las instituciones educativas. Entonces, miren, en las instituciones educativas nosotros estamos hoy en día trabajando bastante esto, las alertas tempranas, donde estas alertas tempranas vamos a observar la parte psicológica bastante de la persona, por eso hablamos bastante de la parte de contención emocional. Y si es temas físicos, peor, de un mayor de edad, vea, no hay para qué insistir. El acuerdo ministerial que estaba leyendo, no hay mediación. Directamente a derivar. Lo que sí hay mediación es cuando hay la violencia entre pares, ¿sí? Un cierto tipo de violencia que entre pares que se dio, hay cómo hacer la mediación. Mire, y ahí se une psicológicas, física, entre otras. Eso les digo para que ustedes también tengan ese tema familiar, ¿no? Ese tema familiar que dentro de la familia también nosotros tenemos que tener muy en cuenta estos tipos de violencia, ¿sí? Que nosotros tenemos que buscar alternativas para resolución de conflictos. Sí, los hijos no son objetos, los hermanos, lo que sea, no son objetos, sino son seres humanos que tienen que ir siendo formados y cuando nosotros trabajamos de una forma adecuada, vamos a ver este tema, ¿sí? Por eso es muy importante hacer una reflexión sobre esta respuesta. Bueno, esto sí les pongo a terminar porque este es la autoevaluación. La otra era prueba y solo les puse como monitoreo. En sí, miren, ustedes ya han venido haciendo, como dijo Talía, nueve evaluaciones ya que ya vienen haciendo un repaso. Entonces ya el dar un examen hoy día se les va a hacer fácil. Miren. Nos sacamos 10 sobre 10. Esto es lo que tienen que ustedes también trabajar el día de hoy, ¿sí? Bueno, ya tocó el timbre. Voy a finalizar la clase con esto porque ya con esto cerramos también con la autoevaluación el tema de sociales del día de hoy. Vamos a salirnos de esta clase para poder ingresar a la literatura, ¿sí? Muchas gracias. Continuamos.